y ya no volvemos a los valores exactos de la función. Y en vez de hallar la distancia entre A y B, en la aplicación del método, lo que hacemos es tratar de obtener el error acumulado después del paso M. Después del paso M. Bien, ¿están todos viendo la presentación? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, decíamos que el modelo matemático está dado por las ecuaciones 1 y 2. Lo que ahora vamos a intentar es, como dice el texto, aplicar la ecuación 1 a las verdaderas ordenadas. Como ustedes podrán observar, este es un artificio. Es un artificio. En principio, artificio geométrico, gráfico, un artificio geométrico gráfico que nos ayude a continuar con la elaboración de nuestro modelo matemático. Decimos, intentamos aplicar la ecuación 1 a las verdaderas ordenadas, encontramos que se introduce un error adicional que puede ser denominado delta minúscula K más 1. Los otros hemos denominado delta mayúscula, puesto que estamos aproximando la curva por una línea recta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto gráficamente? Que esta tangente desplazada, tangente a la función desplazada, vamos a llevar tangente a la función en este punto. Y por lo tanto, se presenta este triángulo que es exactamente igual a este triángulo. Entonces, calculamos ahora la diferencia entre YK más 1 menos YK. Entre YK más 1 menos YK. Y esa diferencia es exactamente igual a la suma de este valor en negro y este valor en rojo. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. El valor en rojo, este componente, es igual a H por FYK por XK, a semejanza de la ecuación 1. Fíjense, aquí tenemos YK más 1 menos YK, pero asteriscos, y aquí tenemos YK más 1 menos YK sin asterisco. Por lo tanto, esa diferencia que estamos observando, es decir, esto, YK más 1 menos YK, tiene dos componentes. En rojo, que es esta primera parte, esta primera parte en rojo, más en negro, el segundo componente, al cual estamos denominando delta minúscula K más 1. Por lo tanto, hemos desarrollado la ecuación 3 sin ningún tipo de error. Y ahora, para determinar delta YK más 1, que es el valor que nos interesa, en función de delta YK, lo que hacemos es sustraer la ecuación 1 de la ecuación 3, miembro a miembro. Sustraer la ecuación 1 de la ecuación 3, miembro a miembro.
Y eso es lo que hacemos inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces tendremos YK más 1 menos YK, entre paréntesis, menos YK más 1 menos YK, pero asteriscos. Y a la derecha tendremos este segundo miembro menos este segundo miembro, que está anotado aquí en el segundo miembro de esta ecuación. Por favor, si no se entiende, pregunte. Ahora, en la izquierda, en el primer miembro, reordenamos los valores. YK más 1 menos YK más 1 asterisco. Menos YK asterisco. Y en el segundo miembro, factorizamos H. Factor común. YK f de YK, XK menos f de YK asterisco menos XK más delta minúscula K más 1. Ahora utilizamos la ecuación 2, las ecuaciones 2, para representar el primer paréntesis por delta YK más 1 y el segundo paréntesis por delta YK. Por delta YK. Luego, en esta ecuación, en la segunda de las ecuaciones 2, despejamos el valor de YK. El valor de YK. Y reemplazamos YK, que es este valor, por YK asterisco más delta YK. Y esta otra función queda tal cual. Más delta minúscula K más 1. Entonces, delta YK pasamos al segundo miembro y quedamos con la ecuación número 4. Con la ecuación número 4. Que tiene una interpretación que pasamos a indicar. Dice, con lo que hemos obtenido una expresión para delta YK más 1, el error acumulado después de K más 1 pasos, en términos del error delta YK después de K pasos, más el error causado por delta YK, este segundo sumando. El error causado por delta YK, efectuando el paso K más 1. Segundo término en el miembro de la derecha. Y el error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Y el error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Un nombre bastante largo, pero que tiene un significado real importante. Error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso K más 1. Esa es la ecuación número 4. Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué el segundo sumando es un error causado por delta YK? Podemos observar
en nuestro gráfico delta YK más 1, delta YK, y este sumando en negro delta minúscula K más 1. Tres elementos que vemos claramente en el gráfico. Delta YK más 1, delta YK, delta minúscula K más 1, y el segundo sumando, este que dice H por este corchete, como el error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas. Y que es el error causado por delta YK. En estas circunstancias, la pregunta obvia es ¿por qué el segundo sumando es causado por delta YK? ¿Por qué el segundo sumando es causado por delta YK? Una pregunta obvia, teniendo en cuenta el gráfico que tenemos aquí a la vista. Dice esquema del método del paso K-ésimo al paso K más 1-ésimo. Entonces, buscamos una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el segundo sumando es causado por delta YK? La pregunta va dirigida a todos ustedes y su respuesta es importante e interesante. Seguramente todos vamos a tratar de buscar aquí una respuesta, porque la ecuación 4 es resultante del proceso que ya hemos visto, ¿no es cierto? Tratamos de encontrar algo aquí, pero no vamos a encontrar nada que nos conduzca, en el gráfico obviamente, que nos conduzca a justificar que este es un error causado por delta YK. Pero no es difícil darse cuenta de ese concepto, ya que si delta YK es 0, entonces el corchete es 0. Y esa es la justificación para decir que el segundo sumando es causado por delta YK. Eso exige de nosotros observar lo que estamos haciendo con bastante detenimiento. Si delta YK es 0, el corchete es 0. Por lo tanto, este segundo sumando depende de delta YK. Vamos adelante. Este valor YK asterisco más delta YK nos causa molestia. Entonces, ¿qué queremos? Quisiéramos que esto desaparezca así como estamos observando, o tome otra forma. Y para ello vamos a utilizar las series de Taylor para función implícita a dos variables. Al inicio de clases les decía que para nuestra materia es importante el manejo de cálculo y álgebra, incluso ecuaciones diferenciales. Luego de ello, el manejo de series, que es un capítulo completo en la materia de cálculo.
el manejo de sucesiones, que es otro capítulo en la materia de cálculo. Tercero, el manejo del principio de la inducción matemática, que es otro capítulo de cálculo. Y finalmente, el uso de los artificios matemáticos, que pueden ser puramente matemáticos o pueden ser artificios gráficos, como es la generación de la ecuación 3 basado en la ecuación 1. Ya hemos hecho eso. Este es un artificio gráfico, geométrico. Entonces, serie de Taylor para función implícita dos variables quiere decir esta ecuación. Sabemos que toda serie es infinita y para no escribir infinitos términos, lo que hacemos es escribir un residuo y este residuo tiene este formato a semejanza del valor que existe después del signo de sumatoria, donde el valor de n ya no es generalizado, es un valor de n específico, como podemos observar aquí y aquí. Y por supuesto, el valor de K y H, que están definidas, estos dos valores están definidos aquí y aquí, se multiplican por teta en ambos casos, con teta, que es un valor indefinido, pero existente, entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos serie de Taylor para función implícita a dos variables. Esta función implícita a dos variables vamos a aplicar a este término. Y por lo tanto, inmediatamente observamos que que K es igual a delta YK y que H es 0. Teniendo en cuenta que este valor de K nada tiene que ver con este subíndice. Nada tiene que ver. Aquí está como subíndice y aquí está como un sumando. En consecuencia, queremos escribir esta función f en términos de la serie de Taylor. Y eso es lo que hacemos inmediatamente acá. Decimos, n empieza en 0, factorial de 0, 1, valor entre paréntesis elevado a 0, 1, y lo único que queda es fy, x. Mirando nuestra función a la que estamos representando, entonces tendremos fyk asterisco, xk, más n ahora 1, n minúscula 1. 1 sobre factorial de 1, 1. Aquí n vale 1, pero h vale 0. Por lo tanto, ¿qué queda? Queda k, que es igual a delta YK. Aquí está. Y luego tenemos la derivada parcial, porque este es un operador en derivada parcial. La derivada parcial respecto de y, de la función f y x, que escribimos de esta manera. Derivada parcial de la función yk asterisco xk respecto de y. Multiplicado por k, que se llama delta yk. Más, ahora,
el residuo. Nos olvidamos de arriba y miramos abajo para escribir R sub n. Dice 1 sobre el factorial de 2 por x, que es delta yk elevado al cuadrado, por la segunda derivada. Este valor es 2 y afecta a este operador en el sentido de segunda derivada. La segunda derivada de la función, aquí está, en y más teta por delta yk, ya que k es delta yk, coma xk, coma xk. Entonces, ahora tenemos esta función en términos de la serie de Taylor que acabamos de escribir, con teta nuevamente menor a 1, menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Y mayor o igual a 0. Bien, hemos conseguido escribir esta función en términos de la serie de Taylor. Ahora hacemos un análisis rápido del significado de delta yk. Y para ello vamos al gráfico. Y la pregunta es sencilla. El razonamiento es sencillo. Delta yk, que está por acá, delta yk, en magnitud, ¿es mayor o es menor a h? Siendo h los valores constantes que tenemos acá. Esa es la pregunta. Delta yk, ¿es mayor en magnitud o es menor en magnitud respecto de h? Eso es pregunta para todos nosotros. La respuesta es que delta yk es menor a h, de principio, que luego justificaremos, verificaremos, comprobaremos que delta yk es menor en magnitud a h. ¿Y cómo se justifica eso? Inicialmente, antes de mostrar ningún valor que relacione. Si la distancia entre x sub 0 y x sub m es la unidad, escuchen bien, si la distancia entre x sub 0 y x sub m es la unidad de longitud, y esa unidad de longitud voy a dividir en m partes, porque eso dice 1, 2, 3, etcétera, m partes. Y h es igual a 1 milésimo. Y h es igual a 1 milésimo de distancia. Eso quiere decir que entre x sub 0 y x sub m hay 1000 divisiones. 1000 divisiones. Entonces, podemos evidentemente concluir que este valor acotado aquí y que significa delta yk, aquí con nombre, es un valor menor a h. Por lo tanto, un valor menor a 1 milésimo. ¿Verdad? Lo que le estoy diciendo momentáneamente es una suposición. Entonces, si este valor es menor a 1 milésimo, en la ecuación número, bueno, no tiene número en esta ecuación que acabamos de
obtener, tenemos un delta YK elevado al cuadrado. Si este fuera un valor menor a 1 milésimo, este cuadrado es menor a 1 millonésimo. Por lo tanto, es despreciable. Por eso pongo 0 aquí. Por eso pongo 0 aquí. Una vez que este valor es emplazado dentro de este corchete, fíjense, este valor voy a poner 0, es decir, despreciable. Entonces, dentro del paréntesis, dentro de este corchete, ¿qué queda? Queda únicamente este valor, ya que este es de signo positivo, este es de signo negativo, y por lo tanto estos dos se cancelan y este se desprecia. Y queda únicamente este valor. Queda únicamente este valor. Por lo tanto, delta YK más 1 es a delta YK, y H debo multiplicar por esta derivada parcial, más delta minúscula K más 1. Ahora, nuevamente procedo a factorizar. Esta vez el factor común delta YK. Entonces, delta YK por 1 más H por la derivada parcial de la función f respecto de y. He generado la ecuación número 5 a cambio de la ecuación número 4. En la ecuación número 4 había un más delta YK. Ahora eso ya no existe. A cambio existe una derivada parcial, que para nosotros obviamente es más manejable. Observar que en nuestro análisis, es decir, hasta la ecuación 5, hemos considerado el error delta minúscula K más 1 como aquel introducido en el paso K más 1, como el único error. Así podemos interpretar aquí. Sin embargo, en cada paso se introducen otros errores, por ejemplo, los errores de redondeo, que aquí no está considerado. Hemos ignorado estos factores. Aún así, continuaremos nuestro análisis de la siguiente forma. Este párrafo es muy importante en el análisis del significado de delta minúscula K más 1. Ya tenemos delta YK más 1. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Ya hemos obtenido YK más 1. Aquí es delta YK, y al hacer tangente delta YK más 1 en el camino de la obtención de delta Y sub m. La ecuación 5, por lo tanto, es una ecuación importante y reveladora de nuestro trabajo. En el cálculo de delta Y sub m, en función de los errores delta minúscula sub 1, delta minúscula, etcétera, hasta delta minúscula m, empezamos en el punto inicial dado y usamos la ecuación 5 con k igual a 0 para evaluar sucesivamente los valores de delta YK, de delta Y sub k, de delta Y sub k. ¿Cuánto vale delta Y sub 0? Por supuesto que vale 0, porque aquí no hemos aplicado todavía ningún método. Nuestro método no hemos aplicado. Por lo tanto, el error aquí, delta Y sub 0 es 0. Pero cuando avanzamos el primer paso,
delta y sub 1 es delta minúscula sub 1. Esta segunda expresión es fundamental. ¿Para qué? Para interpretar inmediatamente qué significan los delta minúsculas. Cuando quiero escribir delta y sub 2 y los sucesivos deltas mayúsculas, debo inmediatamente acudir a la ecuación 5. Para eso hemos escrito o desarrollado o deducido la ecuación 5. Entonces, aquí tendremos delta y sub 1, aquí tendremos 1 más h por fy de y sub 1 asterisco x sub 1 más delta minúscula sub 2. Es decir, existe una relación directa e inmediata entre los subíndices. Si esto es 2, esto es 1, esto es 1, esto es 1, pero este es 2. Utilizando la ecuación 5. Pero delta y sub 1, delta mayúscula y sub 1, tiene valor, se llama delta minúscula y voy a reemplazar delta minúscula sub 1. Ahora voy a escribir delta y sub 3, siempre observando o utilizando la ecuación número 5. Será delta y sub 2, todo 2, pero el último 3. Delta y sub 2 ya es conocido, es este valor. Y esto voy a reemplazar aquí y voy a hacer las multiplicaciones respectivas. Entonces será delta sub 1 por este valor en corchete y por este valor en segundo corchete. Y delta minúscula sub 2 será multiplicado por este corchete, más delta minúscula sub 3 que anda suelto, solito, delta minúscula sub 3. Un poco de álgebra y nada más. Un poco de álgebra y nada más. ¿Qué viene ahora? Delta y sub 4, delta y sub 5, delta y sub 6. ¿Será que necesito escribir esos deltas? No. ¿Por qué? Porque el que me interesa es delta y sub m. Entonces, voy a escribir ahora delta y sub m aplicando el principio de la inducción matemática y para ello observando esta expresión. Entonces, delta minúscula sub 1, corchete, corchete y más corchetes, hasta que el último corchete es 3 menos 1 igual a 2. M menos 1 igual a m menos 1 y x sub m menos 1. Este es el primer sumando con coeficiente inicial delta minúscula sub 1. Segundo coeficiente, delta minúscula sub 2. Empiezo en 2, fíjense, 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2. Disminuyo de 1 en 1 y termino en 2, es decir, termino en m menos 1. Si este 3, este menos 1. Si este m menos 1. No olvidemos que aquí hay puntos suspensivos y eso significan más corchetes. Más. Ahora voy a escribir el término genérico. Eso en uso nuevamente del principio de la inducción matemática.
Empiezo en y más 1, y más 1, y más 2, y más 3, hasta siempre m menos 1. Este es el término genérico. Más puntos suspensivos. Y el último valor, mientras este 3, este m y este m, y tengo la ecuación 6 que me permite calcular el valor de delta y sub m, el valor que estaba buscando. El valor que estaba buscando. Entonces, la ecuación 6 es una representación fidedigna, genuina, del error total acumulado. Si m es igual a 1000, si m es igual a 1000, podemos concluir inmediatamente que la ecuación 6 tiene 1000 sumandos. El único que no tiene corchete es este, delta minúscula sub m. De aquí para atrás hasta el primer sumando, todos tienen corchete. Todos tienen corchete. De esa manera, tenemos una expresión para delta y sub m. ¿Que tiene 1000 sumandos? Sí, cuando m es 1000. Pero que podemos escribir de una manera constreñida. De una manera constreñida. Es la ecuación 8 complementada con la ecuación 7 en representación de la ecuación 6. El primer sumando dice suma, porque tengo que sumar este, más este, más este, más este, hasta el penúltimo término. Por eso iba de 1 hasta m menos 1, que es el penúltimo término, más el último término que no tiene corchete. Donde delta y m tiene corchete. Y es igual a delta sub i, mirando la sumatoria iésima, delta sub i, por un producto de corchetes. Para eso utilizo el operador de producto que se llama pi. Donde n varía desde i, aquí estamos observando, desde i hasta m menos 1. Del corchete que dice 1 más h, fy, y es sub n asterisco por x sub n. Entonces, la ecuación 8 representa la ecuación 6. Pero para escribir la ecuación 8 tengo que escribir delta y m, que está de esta manera. Entonces, el modelo matemático para calcular delta y sub m está dado por 8 y 7. Por 8 y 7. Con lo que nuestro análisis ha terminado. ¿Y saben qué hemos hecho? Hemos hecho análisis numérico. Esto es análisis numérico. Desde la ecuación 1 hasta la ecuación 8. Eso se llama análisis numérico. Y ustedes van a observar en los libros de nuestra bibliografía que antes de realizar cualquier cálculo, tenemos que realizar análisis numérico, porque esta es la base del cálculo. Sin esto, ¿qué podríamos calcular? Absolutamente nada.
absolutamente nada. ¿Está entendido, jóvenes? El trabajo que hemos realizado hasta obtener el modelo matemático conformado por las ecuaciones 7 y 8 no requiere de una alta matemática. Requiere del uso de nuestros conocimientos de matemáticas hasta la fecha. Hasta la fecha. El curso que debe tomar nuestro análisis sí está dicho. Aquí el tema es el curso del análisis que debemos realizar. Nada más. El resto, como ustedes podrán observar, viene por añadidura. Y eso significan las ecuaciones desde 1, 2, 3, 4 hasta 6, ya que 7 y 8 es lo mismo que 6, pero que está escrito con una particular forma de decir, es decir, resumida, constreñida, porque 7 y 8 representan exactamente a 6. Y por lo tanto, nuestro modelo matemático se desarrolla a partir de 1 hasta 6, que termina en 7 y 8. Mi pregunta, nuevamente, ¿está entendido? Ingeniero, disculpe. Adelante. Entonces, el propósito de esta ecuación es ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer uso de esta ecuación? Eso Por no me queda muy supuesto, claro. por supuesto que vamos a hacer uso. Por supuesto que vamos a hacer uso. ¿Saben qué? El análisis numérico no termina con las ecuaciones 7 y 8, sino que la aplicación empieza en las ecuaciones 7 y 8. Empieza. Y para ello les propongo el ejercicio de aplicación. Por favor, lean. Entonces, tenemos el ejemplo de aplicación. ¿Qué pretendemos obtener? Pretendemos obtener delta y sub m para la función que dice dy respecto de x, derivada ordinaria de y respecto de x, igual a f y x con un valor conocido que se llama menos y. Un punto inicial conocido, x sub 0 igual a 0 y y sub 0 igual a 1. ¿Y dónde queremos conocer delta y sub m? Cuando hemos avanzado desde x sub 0 hasta x sub m igual a 1, con tamaño del paso h de 1 milésimo. Entonces, el ejercicio está perfectamente definido con todos sus datos,
Ahí está. La pregunta, obviamente, es, ¿falta algún dato? Y la respuesta es ninguno, absolutamente ningún dato. Nuestro ejercicio está plenamente planteado. Si volvemos a nuestro gráfico, quiere decir que el proceso empieza en un punto sobre el eje de las ordenadas, ya que x sub 0 es igual a 0 y x sub m es igual a 1. Y la distancia entre x sub 0, 0 y x sub m, 1, hemos dividido en 1000 partes, ya que h es un milésimo, La función es conocida, se llama simplemente derivada de y respecto de x igual a menos y. Entonces, todos nuestros datos están aquí. Y lo que corresponde es calcular delta y sub m utilizando el modelo matemático que hemos desarrollado, conformada por las ecuaciones 7 y 8. ¿Está entendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entiende? Yo quiero, antes de entrar en el uso del método y de las ecuaciones desarrolladas, quiero comentarles que en la bibliografía que les he proporcionado, algunos textos bastante modernos, como la 10ª edición que se llama de Richard Burden, o una antigua edición de Análisis Numérico de S. de Conte, que es el libro número 1, pues un espacio que va desde 1979-80 hasta el año 2014, creo, de ese otro libro, 2015 o 16, no existe otro libro mucho más moderno. Durante ese desarrollo del análisis numérico, pues todos los libros lo que tienen es un desarrollo como el modelo matemático, seguramente más resumido, porque aquí hemos tratado de hacer de la forma más completa posible el desarrollo de este modelo matemático, para que ustedes tengan un ejemplo concreto, un ejemplo que muestra el esfuerzo que hace cada autor para llevar adelante un libro y presentarnos. Y es algo que nosotros debemos aprender, debemos conocer, porque esto es análisis numérico. Vayamos ahora al ejemplo. Dice, calcular delta y sub m utilizando el modelo matemático dado por las ecuaciones 7 y 8 y comparar el resultado con el dado por la aproximación de Euler mediante automatización. Esto es lo que tenemos que trabajar ahora. Usar 7 y 8 y comparar el resultado con un método mediante el lenguaje de programación, que es escribir un código
en lenguaje de programación que transcriba la aproximación de Euler en un código, en lenguaje de programación. Eso es lo que corresponde hacer, porque no nos vamos a quedar tranquilos diciendo delta y sub m vale tanto. No nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a decir, ¿ese resultado sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Cuán exacto es? Entonces, vamos a ir a la computadora para verificar ese resultado. Entonces, este párrafo es importante en ese sentido, muy importante. De acuerdo a la figura 3, que ya debemos estar acordándonos sin volver a ver, de acuerdo a la figura 3. De acuerdo a la figura 3, x sub n menos x sub 0 es igual a m veces h. Es decir, si esto es 1 y esto es 0, entonces m veces h es igual a 1. Por lo tanto, el valor de m es 1 sobre h. Y como h es un milésimo, entonces m es 1000. En función a nuestros datos. Ahora, quiero hacerles notar algo. Que en este momento seguramente no se han imaginado, no han pensado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? ¿Qué es lo que no han pensado? Todo es conocido aquí. Y bueno, es un valor que se genera en el curso de los 1000 valores. ¿No ve? M-1, si m es 1000, es 999. La derivada parcial no es problema. Tengo la función, por lo tanto puedo calcular la derivada parcial. H es conocido. Vale 1 milésimo. Lo que no se conoce es delta minúscula sub i o delta minúscula sub m. Ninguno de ustedes se ha preguntado eso. Hubiera sido interesante que ustedes se den cuenta que aquí hay un faltante, que es el valor de delta minúscula sub i. Hubiera sido interesante. Pero está bien. No hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. Delta minúscula sub i es un valor faltante. Si no conozco delta minúscula sub i, no voy a poder obtener delta minúscula sub m. Y no voy a poder obtener todos los sumandos. Eso quiere decir, entonces, para el ingeniero, ustedes que están en ese camino de formación, es muy importante preguntarse todo. Es muy importante. Mirar, observar, analizar y concluir. ¿Qué podemos concluir del modelo matemático? Eso. No conozco delta minúscula sub i. Lo veo, existe, incluso el último también existe, porque delta sub i empieza en 1 y termina en m. Es decir, empieza en 1 hasta m, 1000 sumandos. Por lo tanto, hay 1000 de estos valores. Pero ¿cuánto vale delta minúscula sub i en representación de todos los deltas minúsculas?
Y esa pregunta es fundamental, queridos jóvenes, porque cuando sean ingenieros van a ver siempre cosas conocidas y algunas desconocidas. Y aquello que es desconocido tiene que causar en mí una necesidad de averiguar, de investigar, de preguntar o de ir al libro, si estoy de estudiante, al docente, y si soy ingeniero, caramba, con mis propios medios, a encontrar una respuesta a la pregunta planteada. Y eso tengo que darme cuenta. Y eso es parte de la ingeniería, porque voy a utilizar mi ingenio para muchas cosas, para muchas cosas. Entonces, el análisis numérico no solo es el aprender estos modelos matemáticos, no solo es eso, sino es generar en mi estructura mental un sentido absolutamente crítico de las cosas que voy conociendo, observando, y que mis docentes, los libros, los tutoriales, YouTube, caramba, YouTube, me van enseñando. Y para eso se necesita tiempo y dedicación, jóvenes. Tiempo y dedicación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O estoy hablando cosas sin sentido, sin base, sin importancia? Yo creo que no. Yo creo que no. Estoy hablando de cosas que a partir de hoy, van a ser temas de importancia para ustedes. Temas de importancia para ustedes. Y desde ahora se estarán permanentemente preguntando el porqué de las cosas, la razón de su existencia, una explicación de su presencia. Y eso es empezar a pensar en ingeniería. Y para nosotros en particular, en ingeniería civil. Entonces, aprendamos lo que les estoy diciendo, lo que les estoy comentando, lo que les estoy mostrando, pero con un sentido crítico. El porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Esto es importante, queridos jóvenes. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora es importante ir venciendo materias, pero también es importante ir aprendiendo. Hasta ahora nos han llevado nuestros docentes por un camino, yo diría hasta tal vez equivocado. ¿Por qué? Porque nos han presentado una materia, nos han mostrado unos ejercicios, nos han dado una tarea y en el examen nos dice, ahora resuelva. Resuelva. Y si resuelve, aprueba. Si no resuelve, se aplaza. Y hemos sentido ese peso detrás de nuestra espalda. Pero el peso no solo es vencer, el peso es aprender. Y para aprender hay que razonar muchísimo. Hay que memorizar muchísimo. Y todo eso utilizar hacia adelante en vuestra formación académica de futuros ingenieros. Muy bien, basta de charlas, vayamos adelante, aunque la charla, les garantizo, es sumamente importante. Les garantizo, es sumamente importante. Que no solo sirve para el análisis numérico,
sirve para el resto de vuestra formación académica. Que queremos todos que sea con resultados y con mucha responsabilidad. Porque cuando no hay ejercicio de responsabilidad, hay resultados no aceptables por la sociedad. Y ejemplos los tenemos ahorita y ustedes lo saben. Puente caído en la Avenida Independencia. Un ejemplo. Hospital del Niño en la Avenida Aniceto Arce. Con un helipuerto que no sirve para nada. Ahí están dos ejemplos en nuestra ciudad. Clarísimos, presentes, existentes. Y un tercer ejemplo que ya no existe para ustedes. Edificio de 4 pisos caído durante el sismo de Aiquile. Un edificio de 4 pisos caído en el cercado. Hay a 2 cuadras del Templo de María Auxiliadora en la zona sur de Cochabamba. Edificio caído, derrumbado. Y el ejemplo más grande y permanente de años, el sillar, que ahora están tratando de resolver, ¿no ve? Ahí están los ejemplos. Y muchos han debido ver la plataforma de pavimento rígido yéndose hacia el río, cayéndose junto con los árboles. Bueno, paremos de eso y vayamos a nuestro problema. Decíamos que, por supuesto, que si hay alguna pregunta, por favor, abran su micrófono y digan pregunta, porque en la formación tiene que haber una interacción del docente y el estudiante. Quiero escucharles, así como ustedes me escuchan atentamente, yo también quiero escucharles, para que haya una interrelación. Docente, estudiante, estudiante, docente, cuando hay algunas cosas que no se entienden mucho. Por favor, pregunten. ¿Estamos de acuerdo en este, jóvenes? Sí, Muy bien. ingeniero. Excelente, excelente, Sí, señorita. Muy bien, muy bien. Por favor, yo soy como el profesor, ¿cómo se llama ese profesor? Profesor Condori, ¿no? Creo que es Condori, que dice a los estudiantes que están de colegio, nadie se va con duda a su casa. Así dice, ¿no es cierto? El profesor Condori en su publicidad ahí en la calle Jordán, esquina Oquendo, y todos los estudiantes de colegio iban carrera, pues porque los convence y dicen, nadie se va a ir con duda a su casa, todos van a aprender. Y cuando den examen de ingreso, bueno, que todos aprueben, esa es la idea. Y aquí lo mismo, nadie se va con duda a la casa. Pregunten. Muy bien, ¿qué es delta minúscula sub i? Es un error individual cada vez que doy un paso. ¿Dónde está eso? Aquí está. A ver, vamos a mostrar. Aquí está. Doy el primer paso y este es el primer error. Doy el segundo paso, este es el acumulado y este es el nuevo error. Doy el tercer paso, este es el acumulado y sumo un tercer error. Entonces, delta minúscula sub i es pues importante y fundamental de definir. ¿Y cómo defino este valor? Que hasta incluso el desarrollo del modelo matemático no hemos
conversado, no hemos definido y no hemos dicho nada. Y ese debía ser un motivo de pregunta de ustedes. Como no ha sido, pasamos a indicar de qué se trata. Dice, aproximamos el valor de delta minúscula sub i tomando en cuenta el tercer término de la serie de Taylor que dice delta sub i h al cuadrado dividido entre 2 factorial por la segunda derivada. Eso es delta minúscula sub i. ¿Y por qué el tercer término? Porque de por sí la ecuación ya es el segundo término. Porque en el segundo término está la primera derivada. Y tampoco puede ser el cuarto término. No, porque el cuarto término va a decir h al cubo entre el factorial de 3. Y como h es pequeño, es un milésimo, entonces ese sumando deja de tomar importancia y consistencia. Delta minúscula sub i. Por lo tanto, tiene que ser el tercer término de la serie de Taylor que tiene este formato. ¿Está entendido, jóvenes? Usando la condición dada mediante la ecuación 9, entonces voy a tener h al cuadrado entre el factorial de 2, la derivada de x respecto de la derivada de y respecto de x, que viene a ser la segunda derivada. La primera derivada es menos y. Aquí está. Entonces pongo menos y. Voy a factorizar el signo negativo y otra vez tengo de y respecto de x y eso nuevamente es y. Menos por menos más y por lo tanto el valor de y en x sub i menos 1 es y sub i menos 1 asterisco. Listo, ya está. El valor de delta minúscula sub i es conocido, ya que el factorial de 2 es simplemente 2. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Alta matemática estamos utilizando? No. Apenas el concepto de derivada que hemos aprendido hace un año casi atrás, ¿verdad? En cálculo 1. Muy bien. ¿Qué falta ahora establecer? Y sub i menos 1 asterisco, que es mucho más manejable. A fin de obtener una expresión de y sub i menos 1 en términos de las condiciones iniciales, podemos aplicar la fórmula de diferencias finitas, que es la ecuación 1. ¿Saben qué? La ecuación 1 tiene nombre y se llama ecuación en diferencias finitas. ¿Dónde está eso? Está en la ecuación 1. Esto se llama ecuación en diferencias finitas. Un nombre que se van a acordar siempre. Siempre. Ecuación en diferencias finitas. Entonces, si yo quiero calcular y sub 1 asterisco, voy a acudir a la ecuación 1, que es y sub 0 más h por f de y0 x0. Esa es la ecuación 1. Pero f de y0 x sub 0 es menos y sub 0. Eso dice nuestro ejercicio. Entonces, aquí voy a despejar y sub 0, que es igual a 1 menos h. Voy a escribir y sub 2 asterisco, que es igual a y sub 1 más h por la función. Ahora sí empiezan los asteriscos.
Voy a reemplazar por y sub 1, asterisco, signo negativo. Voy a despejar, pero y sub 1 asterisco ya tiene valor que es y sub 0 menos h. Voy a reemplazar y va a quedar en y sub 0, 1 menos h al cuadrado. Ya puedo escribir y sub 3 asterisco, que es igual a y sub 0, 1 menos h al cubo. Y ahora voy a escribir este valor utilizando el principio de la inducción matemática, que es y sub 0, 1 menos h a la i menos 1. Y este valor voy a reemplazar aquí. En la ecuación 10 va a ser, por lo tanto, h al cuadrado sobre 2 por y sub 0, 1 menos h elevado a la i menos 1. E inmediatamente puedo imaginarme que el valor de delta y sub m, este valor, ya es conocido ahorita. Ahora sí, eso ya es conocido. ¿Por qué? Porque aquí voy a reemplazar m. ¿No es cierto? Y aquí voy a reemplazar m. Por lo tanto, delta minúscula sub m ya es conocido de la ecuación 11. Luego voy a ir ahora a la ecuación 7, que es delta y m. Y voy a escribir esto con delta sub i ya conocido. ¿Dónde está eso? Aquí está. Esto es delta minúscula sub i multiplicado por el operador de producto que se aplica a este corchete. Por otra parte, esta derivada parcial es sencilla. Es la derivada de y respecto de la función. Ya no es parcial. ¿Por qué? Porque la función solo depende de y, es decir, es menos y. Por lo tanto, esta derivada parcial es menos 1, que estoy reemplazando aquí. El resto ya está anotado. Ya está anotado. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Estoy aquí, en este preciso momento. Corresponde calcular este valor. Este valor hay que calcular. Entonces, el próximo paso es calcular esta operación de producto. ¿Qué es eso? Eso es aritmética. Nada más que aritmética. Esta operación de producto es igual a 1 menos h a la m menos i. ¿Cómo calculo? Con este rápido ejemplo. Digo, operación de producto de 1 a 1, porque este es de i a m menos 1, es a. Operación de producto de 1 a 2, aplicado a es a cuadrado. Si yo digo 2 menos 1, que son los extremos, nunca voy a obtener a al cuadrado. A al cuadrado voy a obtener cuando al exponente le sumo 1. Si no, no obtengo a al cuadrado. Y aquí sucede lo mismo. Al exponente, el exponente será m menos 1 menos i, pero a eso debo sumar 1. Y por lo tanto, la operación de producto va a ser 1 menos h a la m menos i, porque se anulan más 1 con menos 1, y eso estoy escribiendo acá. Eso estoy escribiendo acá. Ahora voy a tener el producto de potencias de la misma base. Esta es 1 menos h base, 1 menos h base, por lo tanto tengo que sumar los exponentes. Y genero ahora la ecuación 13, que es delta y m,
con todos los valores conocidos a la derecha. Y sub 0 es 1, h es 1 milésimo, m es 1000. Todo es conocido a la derecha. Entonces, decimos, sustituyendo la ecuación 11 con I igual a M, y la ecuación 13 en la ecuación 8, esto debo sustituir aquí. Y esto es 11. Esta es la ecuación 11, cuando I es reemplazado por M. Por lo tanto, voy a tener esta ecuación con esas sustituciones. Sustituyendo la ecuación 11 con I igual a M. Y la ecuación 13, que está aquí, en la ecuación 8. Entonces tengo delta IM, que es igual a esta ecuación. Sencillo, ¿verdad? Sumamente sencillo. Entonces, este corchete es exactamente igual a este corchete. Pero a este corchete tengo que aplicarle la operación de sumatoria. La aplicación de la sumatoria significa un coeficiente delante que es simplemente m-1, el extremo superior de la sumatoria. Entonces tengo m-1 por el corchete más el corchete. Por lo tanto, menos 1 que multiplica el corchete se anula con este corchete y queda m por el corchete. M por el corchete. Y como tengo aquí un exponente menos 1, ese exponente lo convierto en positivo llevando 1 menos h al denominador. Les pregunto, ¿difícil de hacer esto? No, no es difícil. No es difícil. Es un poco de álgebra, un poco de criterio y aplicación de nuestros conocimientos previos. Nada más, nada más. Entonces, ya tengo delta y sub m, ¿no es cierto? Donde el valor de m, que está aquí y está aquí, voy a reemplazar por 1 sobre h, que está aquí, m, 1 sobre h. 1 menos h elevado a la 1 sobre h. Digo ahora, aplico el concepto de límite a 1 sobre 1 menos h, cuando h tiende a 0. Evidentemente eso es 1. Y esta parte del numerador 1 menos h elevado a la 1 sobre h es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática que al estudiante que le gusta matemáticas, al tiro se va a dar cuenta, se va a acordar que 1 menos h elevado a la 1 sobre h es igual a e a la menos 1. O sea, una fórmula matemática. Por lo tanto, este valor y este valor voy a reemplazar aquí. Porque h se anula con h al cuadrado, queda h, ¿no es cierto? Y 1 menos h a la 1 sobre h dividido entre 1 menos h, que con esta representación y esta representación, delta y sub m ahora es una fórmula matemática conocida en la que solo hay que aplicar un poco de aritmética. Y E sub 0 es 1, h es 1 milésimo, e a la menos 1, mi calculadorita.
y dividido entre 2. Y delta y sub m ahora es el valor buscado. Este es el error acumulado después de 1000 pasos, jóvenes. Hemos llegado a la solución de nuestro problema. Delta y sub m tiene un valor numérico. ¿Evidente? ¿Alguna duda, queridos jóvenes? ¿Está todo claro? Análisis numérico no puede quedar sin un cálculo numérico. Y el cálculo numérico nos dice que este es el error total acumulado después de 1000 pasos. Después de 1000 pasos. Pregunto de nuevo. ¿Está entendido, queridos jóvenes? ¿Alguna pregunta? Mi ingeniero, yo tengo una duda. ¿Cuál? Adelante. Hay un paso donde estaba el 2 factorial. No sé si puedes subir un poquito, por favor. Un poco más. Un poco. Ahí donde está remarcado. Ahí arriba. ¿Qué pasó con el 2 factorial? Eso me he perdido un poco. El 2 factorial quiere decir 2 nomás. 2 factorial quiere decir 2 por 1. Vale, 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 Inge. Vale, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. A ver, si yo les digo, les voy a poner un ejemplo para que estén pensando. Si yo les digo, de y respecto de x es menos y cuadrado, yo les digo, esto es y cuadrado. Este valor de delta y sub m es diferente. ¿De acuerdo? Para y cuadrado, tengo que entrar de nuevo aquí y definir delta sub i. Alguien me podrá decir, pero es lo mismo. Claro que es lo mismo. Pero ya hay cambios a partir de acá. ¿No es cierto? Ya hay cambios. O sea que esta solución que estoy mostrando acá, hasta llegar a delta y sub m, solo sirve esto para la función f y x para menos y. Por supuesto que es diferente cuando y es al cuadrado o cuando este miembro es, por ejemplo, menos 2 veces y. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Supongo que sí. Yo mismo me estoy respondiendo. ¿Está entendido? Esto vale para f y x igual a menos y. Punto. Para otro valor hay que calcular, hay que establecer, utilizando el modelo matemático de las ecuaciones 7 y 8. No sé qué he hecho, a ver. Algo le ha pasado a esto. Ingeniero, ¿esta presentación nos las va a pasar por el Classroom para que repasemos? No. Ok, está bien, gracias. No paso.
¿Saben por qué? Porque ustedes al asistir a clases pueden sacar sus capturas de pantalla. 2, tienen la opción a preguntar. En cualquier momento, ustedes pueden preguntar. Con seguridad que han hecho capturas de pantalla, por supuesto que sí. ¿Qué van a hacer ahora al terminar la clase? Ir a su casa, están en su casa, revisar todo, ¿no es cierto? Revisar todo. Y si hay alguna duda, mañana preguntar. Esta es una materia dinámica. Bien, la pregunta ahora es, ¿cuán válido es este resultado? La pregunta es, ¿cuán válido es este resultado? ¿Se podrá verificar? ¿Se podrá verificar? Por supuesto que sí. Cuando me enseñan algo y me dan un resultado, la primera pregunta es, ¿cuán válido es ese resultado? Entonces, ocuparemos un par de minutos más para poder responder. La ecuación que he planteado aquí, yo puedo llevar dx a este miembro y y al denominador y proceder con la integración respectiva. ¿Dónde está eso? Aquí está. Entonces voy a integrar dy respecto de y. Eso es logaritmo natural de y. Y aquí al integrar voy a tener menos x. Hago la operación contraria y sabemos que y es igual a e a la menos x. Y resulta que ahora el error está en función a e a la menos x cuando x sub m es 1. ¿Dónde está eso? Aquí está. Cuando x sub m es 1 y reemplazo aquí, entonces me doy cuenta de que si bien no he verificado este resultado, pero ya tengo un indicio, esa es la palabra, tengo un indicio de que probablemente este error acumulado esté bien, porque depende de e a la menos 1 que está aquí. Reemplazando el dato conocido de nuestro problema, es decir, x sub m igual a 1, entonces el resultado es e a la menos 1. Esto nos muestra que y es un simple indicio de que el error acumulado es delta y sub n, que depende del valor de e a la menos 1. Pero no es una demostración tácita de que el valor hallado en el recuadro, aquí, es correcto. Es un simple indicio. Para ello vamos a plantear un cuadro de la siguiente manera, un cuadro de verificación.
Este es el cuadro de verificación. Tomen nota de esto. Hagan la captura de pantalla. Mañana vamos a continuar elaborando este cuadro, completando este cuadro, con el que sí vamos a demostrar que este resultado es correcto. Este es el cuadro importante. Bien, ¿qué hemos hecho en la clase? Es importante un resumen rápido. Hemos elaborado el modelo matemático y lo hemos aplicado. El resultado es este. ¿Qué estamos dejando pendiente para mañana? La demostración de que este valor es el valor buscado y es un valor, entre comillas, correcto. Y para ello debemos llenar este cuadro que ustedes seguramente van a revisar ahora mismo, porque el resto supongo que está entendido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Dígame, Jonathan. Sí, Inge. Quería pedirle un favor. Dígame. Ayer no pude entrar a la clase por motivos de choque y quería ver si podía sacarle captura del avance de ayer para poder estudiar. Es bastante largo lo que hemos hecho, porque he ido haciendo un resumen de lo más importante de la materia, porque estamos, pues, automáticamente iniciados con un retraso extraordinario, ¿no ve? Entonces, en algún momento le voy a dar eso, pero tengo que acordarme qué he hecho, porque no les he dado todo, sino lo más importante y fundamental para llegar hasta donde estamos. Si alguien podría ayudarle, sería bueno, si hay alguno, y tal vez sería interesante que abran un WhatsApp para poder intercambiar ideas, para poder intercambiar comentarios. Si eso no es posible, entonces mañana yo le ayudo. ¿Está bien, Jonathan? Está bien, Inge. Muchas gracias. Ok. Muy buenos días a todos. Por favor, estudien toda esta temática. En gran parte van a encontrar en los dos primeros libros. En el libro de S. de Conte, que está en la librería La Económica, y en el libro de Richard Burden, en la 10ª edición. Pero, siempre viene el pero, lo importante es asistir a clases. Esto es fundamental, porque a partir de la conclusión de este ejercicio, el día de mañana, vamos a plantear la primera práctica, el primer trabajo. Buenos días, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Buenos días.